Siempre fui la favorita de papá. Desde que tengo memoria yo era su princesa, su niña especial, la que podía hacer cualquier cosa y él sonreiría con orgullo. Mis hermanos lo odiaban. Adriana, la mayor, me miraba con resentimiento cada vez que papá me compraba algo sin comprarle a ella. Marcos, el del medio, dejó de hablarme cuando cumplí 15 y papá me regaló un auto, mientras a él le había dado una bicicleta usada a la misma edad. Me llamo Carolina y tengo 28 años. Durante toda mi vida disfruté de ser la consentida. No voy a mentir, me encantaba. Me encantaba tener lo mejor, ser la primera en todo, saber que papá me prefería sobre mis hermanos. Era egoísta, lo sé ahora. Pero en ese momento, solo era una niña que disfrutaba del amor de su padre sin cuestionarse por qué mis hermanos no recibían lo mismo. Papá era dueño de una empresa constructora exitosa. Teníamos dinero, no éramos millonarios, pero vivíamos cómodamente, y yo, como la favorita, siempre recibía más. La mejor escuela privada, mientras Adriana y Marcos iban a escuelas públicas. Viajes al extranjero para mí, vacaciones en casa para ellos, ropa de marca para mí, ropa del mercado para ellos. ¿Por qué ella sí y yo no?, le preguntaba Adriana a papá constantemente. Y él siempre tenía una excusa. Carolina es más delicada. Carolina necesita oportunidades especiales. Carolina es diferente. Diferente. Esa palabra que usaba como si fuera algo bueno, pero que mis hermanos escuchaban como un insulto. Mamá intentaba balancear las cosas. Le compraba cosas a Adriana en secreto, le daba dinero a Marcos sin que papá se enterara. Pero nunca fue suficiente. El daño ya estaba hecho. Mis hermanos me odiaban y yo, en mi burbuja de privilegio, apenas lo notaba. Cuando papá murió hace 3 meses, a sus 68 años, esperaba que el funeral fuera el momento de unirnos como familia. Pero estaba equivocada. Adriana apenas me miró. Marcos ni siquiera vino. Y yo, parada frente al ataúd del hombre que me había adorado toda mi vida, sentí por primera vez un vacío que el dinero no podía llenar. La lectura del testamento fue programada para una semana después. Yo asumía, como siempre, que papá me habría dejado la mayor parte. Después de todo, siempre fui su favorita. ¿Por qué la muerte cambiaría eso? Pero lo que descubrí en esa lectura del testamento no solo cambió mi vida. Destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre y sobre mí misma. Crecí en una casa donde las líneas estaban claramente dibujadas. De un lado estaba yo y papá, del otro Adriana, Marcos y mamá. No era algo de lo que habláramos abiertamente, pero todos lo sabíamos. Era como si hubiera 2 familias viviendo bajo el mismo techo. Recuerdo el día de mi graduación de la universidad. Papá alquiló un salón entero, invitó a todos sus conocidos, hizo un discurso de 20 minutos sobre lo orgulloso que estaba de mí. Cuando Adriana se graduó 3 años antes, hubo una cena familiar en casa. Nada más. Marcos ni siquiera terminó la universidad, y papá nunca dejó de recordárselo. ¿Por qué te importa más ella que nosotros?, le gritó Marcos a papá una vez durante una pelea. Yo tenía 19 años. Estaba en la sala cuando escuché la discusión en la cocina. No es que me importe más, respondió papá con voz tensa. Es que Carolina es especial. Ustedes no lo entenderían. ¿Especial cómo?, insistió Marcos. ¿Especial porque es tu favorita? ¿Especial porque es la menor? ¿O hay algo más que no nos estás diciendo? Hubo un silencio largo. Luego escuché la voz de mamá, suave pero firme. Marcos, deja esto, no es el momento. Nunca es el momento, respondió Marcos con amargura, pero algún día vamos a saber la verdad, y cuando eso pase, esta familia se va a destrozar. No entendí esa conversación entonces. La archivé en algún lugar de mi memoria y seguí con mi vida privilegiada sin cuestionarme nada. Adriana se casó a los 25 con un hombre bueno pero de clase trabajadora. Papá no fue a la boda. Dijo que tenía un compromiso de negocios que no podía cancelar. Pero yo sabía la verdad. No aprobaba el matrimonio. Adriana podría haber hecho algo mejor de su vida, me dijo, pero siempre fue mediocre. Cuando yo me comprometí a los 26 con un abogado de familia adinerada,
papá organizó un compromiso por todo lo alto. 500 invitados, orquesta en vivo, champán francés. La boda se planeó durante un año entero. Papá pagó todo sin pestañear. Marcos dejó de venir a reuniones familiares. No soporto ver cómo trata a Carolina como una reina mientras nos trata como sirvientes, le dijo a mamá. Yo escuché esa conversación detrás de una puerta y honestamente me sentí halagada. Era la reina y me gustaba serlo. Mi matrimonio duró solo 2 años. Me divorcié no porque mi esposo fuera malo, sino porque era aburrido. Papá me apoyó completamente. Mereces mejor, me dijo, mereces todo. Me compró un departamento nuevo. Me dio un puesto en su empresa donde básicamente no hacía nada, pero ganaba un salario generoso. Mientras tanto, Adriana trabajaba como maestra ganando una miseria. Marcos había abierto un pequeño taller mecánico que apenas sobrevivía. Y papá nunca ofreció ayudarlos. Ellos tomaron sus decisiones, decía. Yo no soy responsable de sus fracasos, pero sí era responsable de mis éxitos, aparentemente. Cada logro mío, por pequeño que fuera, era celebrado como si hubiera ganado el premio Nobel. Cada fracaso era minimizado y olvidado rápidamente. Cuando papá enfermó de cáncer hace un año, fui yo quien estuvo con él en cada cita médica, en cada tratamiento. Adriana vino un par de veces, incómoda y distante. Marcos nunca apareció. Tus hermanos me decepcionaron, me dijo papá una tarde mientras esperábamos resultados en el hospital. Pero tú nunca lo hiciste. Tú siempre fuiste perfecta. No soy perfecta, papá, respondí. Era una de las pocas veces que admitía algo así. Para mí sí lo eres, dijo tomando mi mano. Esa mano que estaba fría, débil, muriendo. Y siempre lo fuiste. Me preguntaba por qué. ¿Por qué yo era tan especial? ¿Por qué él me amaba tanto más que a mis hermanos? Pero tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de que la respuesta rompiera la burbuja perfecta en la que había vivido toda mi vida. Ahora, sentada en la oficina del abogado, esperando la lectura del testamento, esos miedos regresaban. Adriana estaba ahí, vestida de negro simple, su cara una máscara de indiferencia. Marcos había venido esta vez, pero se sentó lo más lejos posible de mí. El abogado, el señor Herrera, abrió una carpeta gruesa. El señor Mendoza dejó instrucciones muy específicas, comenzó, y también dejó una carta que debe leerse antes del testamento oficial. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una carta. ¿Por qué papá necesitaría dejar una carta? El abogado comenzó a leer con voz pausada. A mis hijos, si están escuchando esto, es porque ya no estoy con ustedes, y es hora de que conozcan una verdad que he guardado durante 28 años. Carolina, tú no eres hija de tu madre. El mundo se detuvo. Miré al abogado pensando que había leído mal. Pero él continuó. Hace 29 años tuve una aventura. No fue algo planeado, no fue algo de lo que estuviera orgulloso, pero sucedió. La mujer con quien tuve esta aventura quedó embarazada. Ella no quería tener el bebé, no quería ser madre. Me dio un ultimátum. O me hacía cargo completamente del bebé, o lo daba en adopción. Tu madre, Carolina, no podía tener más hijos después de Marcos. Los doctores habían sido claros. Cuando le conté sobre el embarazo, estaba devastada. Consideró divorciarse, pero luego propuso algo: traer al bebé a casa, criarlo como nuestro, decirle a todos que era un embarazo inesperado pero bendecido. Y eso hicimos. Tu madre biológica firmó todos los papeles, renunciando a cualquier derecho. Y tú naciste. Carolina Mendoza, oficialmente hija de Marta y Ernesto Mendoza, pero en realidad hija solo de Ernesto. Adriana, Marcos, ustedes sabían que algo estaba mal. Los escuché hablar entre ustedes, especular. Sentían la diferencia en cómo trataba a Carolina, y tenían razón en sentirse así. La trataba diferente porque ella era producto de mi error, de mi culpa, y en mi mente retorcida pensé que si le daba todo, si la hacía mi favorita, de alguna manera compensaba el hecho de que había destruido a nuestra familia con mi infidelidad. Marta, tu madre Carolina intentó amarte. De verdad lo intentó. Pero cada vez que te miraba, veía mi traición, veía a la otra mujer.
y no podía evitarlo. Por eso siempre fue distante contigo. No porque no fueras amable, sino porque representabas el peor momento de nuestras vidas. Adriana, Marcos, los descuidé terriblemente. Los hice sentir menos porque estaba tan enfocado en compensar a Carolina, en hacer que su existencia valiera la pena mi error. Y por eso les debo más que una disculpa. Les debo justicia. El abogado hizo una pausa. Yo estaba en shock completo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No era hija de mamá. Era producto de una aventura. Toda mi vida de privilegios no era porque fuera especial, sino porque era el recordatorio viviente de la traición de papá. Miré a Adriana. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero también algo parecido a la satisfacción, como si finalmente se confirmara lo que siempre había sospechado. Marcos miraba al suelo, su mandíbula apretada. El abogado continuó leyendo. Por lo tanto, mi testamento es el siguiente. A Carolina le dejo el 10% de la empresa y la casa donde vivimos. Es más de lo que algunos dirían que mereces, dado que ya recibiste tanto en vida. Pero eres mi hija, y no voy a dejarte sin nada. A Adriana le dejo el 45% de la empresa, el apartamento donde vive actualmente libre de deudas, y un fondo de inversión considerable. A Marcos le dejo el 45% restante de la empresa, dinero suficiente para expandir su taller y mi colección de autos clásicos que siempre admiró, pero que nunca le dejé tocar. A Marta, quien soportó mi infidelidad y crió a la hija de mi amante como si fuera suya, le dejo mi pensión completa y la casa de la playa que siempre le gustó. Carolina, sé que esto te sorprende. Sé que probablemente estás enojada. Pero necesitas entender que toda tu vida fue una mentira construida sobre mi culpa. Te di todo, porque pensé que de esa manera compensaba el hecho de que tu existencia casi destruye mi matrimonio. Pero no es justo que Adriana y Marcos pagaran por mi error también. Adriana, Marcos, espero que este testamento compense aunque sea un poco por los años que los hice sentir menos. Son mis hijos también, y los amo, solo que nunca supe demostrarlo de la manera correcta. Y Carolina, tu madre biológica se llama Silvia Romero. Si quieres buscarla, la información está en un sobre que el abogado te entregará. Pero prepárate. Ella dejó muy claro que no quería ser encontrada. No sé si ha cambiado de opinión en estos años. Espero que puedan perdonarme algún día. Ernesto Mendoza. El silencio en la oficina era absoluto. Yo estaba temblando, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. Todo en lo que había basado mi identidad era una mentira. No era la favorita porque fuera especial. Era la favorita porque papá se sentía culpable. «Maldito», murmuró Marcos. No sabía si se refería a papá o a mí. Adriana se puso de pie y me miró. «¿Cómo se siente?», preguntó con voz fría. «¿Cómo se siente descubrir que toda tu vida fue una mentira?» «Adriana», empecé, pero no tenía palabras. «Durante 28 años te odiamos», continuó. «Te odiamos por ser la favorita, por tenerlo todo, por hacernos sentir invisibles. Y resulta que tenías razón de sentirte especial, solo que no por las razones correctas». «No sabía», dije con voz quebrada. «Yo no sabía nada de esto». «Pero lo disfrutaste», intervino Marcos poniéndose de pie también. «Disfrutaste cada privilegio, cada regalo, cada momento en que papá te ponía primero mientras nos hacía sentir como basura». «Yo era una niña», me defendí débilmente. «¿Qué se suponía que hiciera? ¿Rechazar el amor de mi padre?» «No era amor», dijo Adriana con dureza. «Era culpa, y tú la aceptaste felizmente mientras nosotros sufríamos. Se fueron, ambos. Me dejaron ahí sentada en esa oficina con el abogado que me miraba con lástima profesional, sosteniendo un sobre con el nombre de una mujer que me había dado a luz, pero que no me quería. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Me encerré en mi departamento, el departamento que papá me había comprado con dinero de culpa, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mamá, Marta, la mujer que había criado pero que nunca me amó realmente, vino a visitarme. Se sentó en mi sala sin decir nada durante lo que pareció una eternidad. «¿Es verdad?», le pregunté finalmente. «¿Todo es verdad?».
Sí, respondió con voz cansada. Todo es verdad. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque tu padre no quería, y porque pensé que si nunca lo sabías, tal vez podría fingir que eras mía. Que nuestro matrimonio no había sido destruido por su infidelidad. ¿Me odiaste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Marta me miró con ojos cansados. Te intenté amar. De verdad lo intenté. Cuando eras bebé, cuando eras una niña pequeña, pensé que podría hacerlo. Pero mientras más crecías, más te parecías a ella, Silvia, y cada vez que te miraba, veía la traición de tu padre. No fue mi culpa, dije con voz quebrada. Lo sé, admitió, y por eso me siento terrible. Tú no pediste nacer, no pediste ser producto de una aventura, pero tampoco pediste que te trataran como princesa mientras mis hijos verdaderos eran ignorados. ¿Puedes perdonarme?, pregunté, aunque no estaba segura de qué estaba pidiendo perdón exactamente. No hay nada que perdonarte a ti, respondió Marta. Eras una niña. La culpa fue de nosotros, los adultos, de tu padre por la infidelidad y por el favoritismo, mía por no poder amarte como debía, y de Silvia por renunciarte. Me dio el sobre con la información de Silvia. Esto es tu decisión, dijo, si quieres buscarla o no, pero piénsalo bien. Ella dejó muy claro que no quería tener nada que ver contigo. Después de que Marta se fue, abrí el sobre. Dentro había una dirección, un número de teléfono y una foto vieja de una mujer joven. Me parecía a ella. Mismo cabello, misma forma de cara, mismos ojos. Era como ver mi futuro o mi pasado, no estaba segura. La llamé. Tardé 3 días en juntar el valor, pero finalmente marqué el número. «Sí», contestó una voz femenina. «Hola», dije con voz temblorosa. «Mi nombre es Carolina Mendoza. Creo que eres mi madre biológica». Hubo un silencio largo. Luego, «No tengo una hija. Firmé papeles hace 28 años, renunciando a cualquier derecho. No sé quién eres, pero no vuelvas a llamar». Y colgó. Intenté llamar de nuevo. El número estaba bloqueado. Así que esa era mi verdad. Un padre que me amó por culpa. Una madre que no pudo amarme por resentimiento. Hermanos que me odiaban por privilegios que no pedí. Y una madre biológica que ni siquiera quería conocerme. Pasaron meses. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Renuncié al puesto en la empresa de papá. No me sentía bien estar ahí, especialmente sabiendo que Adriana y Marcos ahora eran los dueños mayoritarios. Busqué trabajo real. Por primera vez en mi vida tuve que ganarme las cosas, y fue humillante y difícil, pero también fue liberador. Un día, Adriana me llamó. «Necesitamos hablar sobre la empresa», dijo. «Marcos y yo estamos considerando vender tu 10%. Te pagaríamos precio justo». «No», respondí. «No voy a vender». «¿Por qué no?» «Porque aunque no trabaje ahí, sigue siendo parte de mi herencia. Y tal vez papá tuvo razones equivocadas para darme privilegios, pero eso no significa que deba renunciar a todo lo que me dejó». Hubo un silencio. Luego Adriana dijo algo que no esperaba. «Bien, me alegra que finalmente estés defendiendo algo». Empezamos a hablar más después de eso. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero encontramos una forma de coexistir. Marcos todavía mantenía su distancia, pero ya no había el odio activo de antes. Marta y yo desarrollamos una relación extraña. No era madre e hija, pero tampoco éramos extrañas. Éramos 2 mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre y sus decisiones egoístas. «Él te amaba, ¿sabes?», me dijo Marta una tarde mientras tomábamos café. «A su manera retorcida y equivocada, te amaba». «Lo sé», respondí, «pero también sé que ese amor dañó a mucha gente, incluyéndome a mí». 3 años después de la muerte de papá, estoy en un lugar mejor. No perfecto, pero mejor. Trabajo como administradora en una empresa pequeña. Gano mi propio dinero. Tengo mi propio departamento que pago con mi salario, no con dinero de herencia. Ya no soy la favorita de papá. Ya no soy la princesa. Soy solo Carolina. Y por primera vez en mi vida eso es suficiente.
El amor que lastima no es amor verdadero. El favoritismo que nace de la culpa envenena a todos los involucrados, al favorecido, a los ignorados y al que favorece. Y las mentiras, por muy bien intencionadas que sean, siempre terminan saliendo a la luz, destruyendo todo a su paso. Lo único que podemos hacer es aprender de los errores de quienes nos precedieron y elegir ser mejores, porque al final no importa cuánto nos hayan dado en vida. Lo que importa es lo que hacemos con esa herencia, si la usamos para seguir lastimando o si la usamos para sanar. Esa es la verdadera herencia que dejamos.